וקומה בעזרתי, וקומה בעזרתי, החזק מגן. Muy buenos días, hermanos. Continuando con el estudio del profeta Amós, del libro del profeta Amós. En esta mañana vamos a dar una introducción a la primera sección formal del libro, que corresponde al anuncio de juicio sobre todas las naciones. Va desde el capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 2, versículo 16. Vamos a hacer la lectura, así que por favor ubíquenlo en su Biblia y yo lo leo para todos ustedes. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén. Y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Versículo 9. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Capítulo 2, versículo 1. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta, y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Versículo 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté vuestros hijos para profetas y vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. Pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado entre los valientes huirá desnudo, aquel día, dice Jehová.
Ciertamente estos versos nos proveen una descripción aterradora de los alcances del pecado en la raza humana. ¿Hay algo que pasa con el hombre o no? Hay algo que es aterrador con respecto al ser humano. Incluso los escritores de ficción y los mitos que han sido llevados a la televisión y al cine hablan de ciertas razas de hombres, ciertas razas mezcladas que muestran un lado humano, pero también un lado devorador, terrible del ser humano. ¿Ustedes han escuchado, han visto acerca de los hombres lobo? ¿De los licántropos? Hay una serie que lo hizo famoso, ¿no? Este tema de los hombres lobo. Hay algo que da miedo con ellos, ¿cierto? Porque son hombres. Pero bajo ciertas circunstancias sale de ellos algo que está en su interior y que devora, destruye. Se vuelven lobos feroces, rapaces. Aunque eso es ficción y lo muestran de esa manera mítica, muestran una verdad, una realidad. Y es lo que acabamos de leer en este texto de Amós. En el hombre hay algo humano, pero en el hombre hay algo como animal, como devorador, como terrible. Como ya he dicho, tenemos aquí una radiografía del pecado de la forma más vívida posible. Es una película a todo color que nos deja ver la profundidad de la maldad del ser humano. Y eso es lo maravilloso de los profetas hebreos. Nos lo muestran ahí, en película, de una manera vívida, de una manera que no nos quede duda de lo que están expresando. Y aunque esta descripción que acabamos de leer corresponde a las naciones de la época de Amós, no debemos pensar que no nos describe a nosotros. No debemos pensar que eso solo corresponde a aquellas naciones terribles de antes de la era científica. No, esa descripción también es la descripción del hombre del siglo XXI, de las naciones de la posmodernidad, de la era científica. Pues como dice el dicho popular, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. O como lo dijo el profeta Jeremías, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. No importa si es el hombre del siglo VIII antes de Cristo. No importa si es el hombre de hace 5 siglos. No importa si es el hombre del siglo XXI. Esta descripción es la de todos nosotros. No importa cómo nos vistamos. No importa cuántos avances tecnológicos tengamos. No importa el orden social que alcancemos. Así es la realidad terrible de la raza caída de Adán. Como les dije, lo que vamos a hacer hoy es una introducción a esta sección para luego irnos a cada una de estas denuncias particulares, a las 8 naciones que encontramos acá. Mirando panorámicamente este pasaje, estos 2 capítulos de Amós, encontramos varios asuntos que queremos destacar. El primero de ellos es que son 8 las naciones acusadas. Si nosotros dividimos estos versículos que leímos, la estructura sería la siguiente, fácil y sencilla. Versículos 1, 3 al 5, o sea, capítulo 1, versículos 3 al 5, el juicio sobre Damasco. ¿A quién le hablamos ahí? A Damasco. Segundo, versículos 6 al 8, juicio contra Gaza. Tercero, versículos 9 y 10, juicio contra Tiro. Cuarto, versículos 11 al 12, juicio sobre Edom. Quinto, versículos 13 al 15, juicio sobre Amón. Sexto, versículos 1 al 3 del capítulo 2, juicio sobre Moab. Séptimo, capítulo 2, versículos 4 y 5, juicio sobre Judá. Y octavo, versículos 6 al 16 del capítulo 2, el juicio sobre Israel. ¿Cuántas naciones entonces recopila aquí Amós? 8 en total. Ahora, podemos suponer algo. No fue que estos discursos se dieron uno tras otro.
No es que Amós agarró su maleta y empezó como viajero yendo a un lado, después al otro, en el orden que lo tenemos hoy en día. Pero la obra escrita del profeta sí los ha juntado estos 8 pronunciamientos de juicio. Ahora, cuando miramos esos 8 pronunciamientos de juicio, lo que notamos es que aparte de Israel, la nación de Dios, que es el último, entonces corresponden a 7 denuncias de pecado. Y el número 7 en la Biblia significa lo perfecto o lo completo. Por ejemplo, ¿en cuántos días Dios hizo la creación? La completó con el reposo, en 7. ¿Notan que el modelo de la creación es en números de 7? También, la venganza de Caín dice que será 70 veces 7. Si alguien mata a Caín, entonces será vengado 70 veces 7. Eso no significa que se va a vengar 7 veces, sino que esa venganza va a ser completa, total. Y si usted ha leído el libro Apocalipsis, va a notar que los juicios van en grupos de a 7. 7 copas, 7 trompetas, 7 sellos. De manera que es fácil ver por la Biblia que el número 7 señala lo que es completo. ¿Qué quiere decir esto? Que Amós, al reunirnos 7 naciones que van a alcanzar el juicio, aparte de Israel, que es el foco principal de él, entonces la maldad ha llenado toda la tierra. Habían más naciones en aquella época, pero Amós recoge 7. Repito, para decirnos de esa manera que entonces en sus días toda la tierra estaba llena de maldad. ¿Recuerdan que Juan, por ejemplo, en Apocalipsis le escribe a 7 iglesias? ¿Es que en la época de Juan solo había 7 iglesias? Habían más, pero ¿por qué 7? Porque quiere mostrar en ese número 7 o en esas 7 iglesias la iglesia en su totalidad. Así que lo primero que quiero resaltar es ese hecho de que Amós, al recoger 7 discursos de juicio contra 7 naciones particulares, lo que quiere que entendamos es que la maldad había abarcado toda la tierra y todas las naciones. Estas naciones sí eran naciones reales, eran naciones históricas, pero se convierten entonces en representación de toda la humanidad. Otra cosa que podemos resaltar con relación a ese número, a los números que utiliza aquí Amós y cómo los recoge, es que las naciones que no pertenecen a la nación elegida, o sea, a Judá y a Israel, son 6. Ya les dije, son 7 sin Israel, pero si quitamos también de ese número a Judá, que era parte de la nación elegida de Dios, Judá e Israel, entonces nos quedamos con Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab. 6 naciones paganas en su totalidad, naciones que no tenían nada que ver con Jehová. Y en la Biblia, el número 6 señala la imperfección humana, señala al hombre como tal. ¿Ustedes recuerdan en qué día fue creado el ser humano? En el 6. El 6 es el número del hombre en la Biblia. Y Apocalipsis 13 nos recuerda que el número del hombre es el 666. Juan lo que está recogiendo es una imaginería, un significado que hay en los números en la Biblia. Entonces noten, 7 para señalar toda la humanidad, pero 6 naciones fuera del pacto para señalar la corrupción humana, la imperfección humana por causa del pecado. Pero además, Israel, la nación de Dios, ocupa el 8º lugar. Y ustedes dirán, bueno, obvio, claro que sí. Después del 7, ¿cuál sigue? El 8, ¿cierto? Pero yo les dije que el 7 significa plenitud, significa algo completo. Entonces, ¿el 8 qué significa? Rebasar la medida, sobrepasar la copa. Así que si las naciones, las 7 naciones alrededor de Israel representan a toda la humanidad caída, entonces Israel, al ocupar el lugar número 8, significa que Israel sobrepasó en pecado a todas las otras naciones. El propio pueblo de Dios. Y eso es evidente porque en la lectura que hicimos, ustedes, espero se hayan dado cuenta que a todas las naciones les dedica 2, máximo 3 versículos. Pero a Israel, ¿cuántos? Más de 10 versículos. De todas las naciones dice, por 3 pecados y por el 4, 3 más 4, 7, por todos los pecados, están colmados de pecados, pero luego dice, o señala mejor, un solo pecado de cada nación. Pero cuando habla de Israel, ¿sabe cuántos pecados recopila? Vamos, 7. 7. O sea que Israel colmó la medida.
Si las naciones que no conocían a Dios cometieron muchos pecados, llenaron la copa, Israel entonces rebasó la copa, la sobrepasó. Ese pecado desbordó en la nación, que era la nación de Dios. Si damos un vistazo al mapa geopolítico de la época de Amós, siglo VIII antes de Cristo, nos daremos cuenta que las naciones acusadas cubren toda la geografía de esa época. Damasco era la capital de Siria, es decir, los arameos, y habitaban al nororiente de Israel. Gaza, una de las principales ciudades de los filisteos, se encontraba al suroccidente. Tiro era uno de los principales puertos de aquella región, ubicado al noroccidente de Israel. Edom habitaba al suroriente, Moab un poco más al norte y Amón arriba de Moab. De esta manera, si miramos el orden en el que Él nos da estas naciones, vemos que los oráculos están organizados en una especie de X, terminando en el centro mismo de Canaán, que es ocupado por Judá e Israel. Noten el mapa. ¿Dónde comienza el recorrido? Damasco. Se ubican arriba a la derecha suya. ¿Sí? Damasco, está en amarillo. ¿Notan ahí? Esa es la primera nación mencionada, Damasco. Allá comienzan las denuncias de Amós. Luego se va para abajo, a Gaza. ¿Vieron? Comenzó en el nororiente y luego se va al suroccidente. De Gaza, el siguiente pronunciamiento va hacia el norte, también noroccidente, ahora el occidente. Tiro, el tercero. Y de Tiro baja al suroriente, abajo a Edom. Notan que se formó como una X. De Edom pasa a Moab, que está un poquito más al norte. De Moab pasa a Amón, un poquito más al norte. Y termina denunciando los pecados de Judá, que está en el centro de Canaán, y finalmente Israel, en el corazón mismo de Canaán. ¿Nota el recorrido que hace Amós? Como rodeando toda la tierra, mostrando que el pecado había abarcado toda esa región de la humanidad, pero que hay un centro de ese pecado, y ese centro es la propia nación de Israel. ¿Recuerdan el versículo 1-2 que estuvimos considerando hace 8 días? ¿Dónde comenzó el rugido de Jehová? ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Dónde comienza Dios a rugir para enviar juicio? Comienza en Jerusalén, allá en Judá. Y ese rugido sale hacia Samaria, según Amós 1-2 que estudiamos hace 8 días. Pero ahora lo que nos está diciendo Amós es que ese rugido que comenzó en Israel, en Judá, que abarca Samaria, finalmente va a abarcar todas las naciones de la tierra. ¿Por qué causa? Porque en todo lugar hay pecado. Pero también se puede percibir una organización de acuerdo a las relaciones de esas naciones con Israel. La serie comienza con los enemigos tradicionales de Israel, Siria y Filistea, Damasco y Sidón. Continúa con Tiro, que fue una nación con la que Israel tuvo buenas relaciones, tuvo mucho comercio. De hecho, recuerden ustedes que de Tiro fue que se trajeron todos los implementos para la construcción del templo de Salomón. Y Tiro mandó los arquitectos para la construcción de ese templo, ¿no? Y la lista termina con naciones que eran hermanas de sangre de Israel. Edom era el hijo de Isaac, o sea que son parientes de Israel. Y Amón y Moab eran descendientes de Lot, que era sobrino de Abraham, entonces familia también de los israelitas. Y finalmente la lista termina con Judá, que Judá junto con Israel son hermanos de sangre y de fe. Ya no solo hermanos de sangre, sino compartían la fe en Jehová, compartían el pacto que Dios hizo con ellos. Pero otra vez, el punto, ¿cuál es? El punto es que Amós quiere que entendamos que toda esa región, toda la humanidad representada ya en esas naciones, en este momento está plagada de pecado, incluida la nación de Dios, incluido el pueblo de Dios. Ahora, hermanos, detengámonos un momento en los pecados que denuncia. Amós 1:3. Veamos rápidamente los pecados que Amós denuncia. Ya miramos las naciones, vimos allá el recorrido que nos hace Amós, pero consideremos los pecados que él denuncia. Amós 1:3. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Y el pecado que señala es este. 7, 4 más 3, 7. Cometieron muchos pecados, la plenitud de pecados. Pero hay uno que señala. Es este. Dice, trillaron a Galaad con trillos
de hierro. ¿Cuál es el pecado que Amós está denunciando ahí? Ese pecado es el pecado de la inclemencia, de ser duro, áspero con el prójimo. Y quiero que vayan notando que todas las denuncias que Amós hace de los pecados en las naciones vecinas tienen que ver con el prójimo. Con el prójimo. Son pecados que cometieron no directamente contra Dios, sino contra el prójimo. Miren ahora el versículo 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. ¿Cuál es ese pecado ahí? La esclavitud, esclavizar al prójimo, llevar cautivo a toda una nación. Avancemos, versículo 9. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom. Otra vez el mismo pecado anterior, y no se acordaron del pacto de hermanos. Infidelidad, pérdida del amor fraternal. Y mire ahora cómo también lo describe el siguiente versículo, el 13. El pecado de Amón ahora. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Esto ya es el colmo, ¿cierto? ¿Notan la dureza contra el más débil? ¿Cómo trataban a los más débiles de la sociedad, a las mujeres y a los niños? Abrieron los vientres de las mujeres. Pasa el capítulo 2, versículo 1. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinaron. Nosotros diríamos, ya ni a los muertos respetaron. Pero ahí lo que se ve es la sevicia. Es el pecado descarnado y descarado, al punto de desenterrar a un muerto y quemar sus huesos. Odio. Un odio que está arraigado en el corazón. Todos los pecados denunciados, repito, tienen que ver con el prójimo, indicando así la importancia de las correctas relaciones humanas delante de Dios. Mire cómo lo resumió Jesucristo en Marcos capítulo 12, versículos 29 al 31. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Muchos cierran la página acá, ¿o no? Muchos entienden la religión, entienden el cristianismo como simplemente estar bien con Dios. Pero no termina ahí. Jesús continúa diciendo: y el segundo es semejante. La pregunta que le hicieron es: dinos cuál es el principal mandamiento. Ya respondió Jesús, pero Jesús no quiere dejar un vacío ahí. No quiere dejar un malentendido en la mente de sus oyentes. Y entonces inmediatamente dice: ojo, sí, ese es el primero, pero quiero hablarle del segundo. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Así que el cristianismo, la religión bíblica, tiene que ver con la relación con Dios, pero también con la relación con el prójimo. Yo no puedo hablar de un cristianismo que solo se ocupa de estar bien con Dios y que no hablan de nada con relación al prójimo. Y Amós es un profeta, y así ha sido llamado, de justicia social, predicador de la justicia social. Y ya lo vamos sintiendo en estos primeros versículos. Pablo resumió lo que Jesús dijo diciendo esto: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, ¿sabes cómo cumplir la ley de Dios? Ama al prójimo. Fácil, ¿cierto? Es fácil amar al prójimo. No, lo que nos está revelando Amós es que en nuestro propio corazón lo que hay es amor propio y odio hacia el otro. Bien lo dijo Agustín: ama y haz lo que quieras. ¿Cómo así? Para que no lo malentendamos. Si callas, calla por amor. Si hablas, habla por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor.
Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán sus frutos. Claro, Agustín está hablando del amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Si Dios ha transformado nuestra vida y ha hecho habitar su Espíritu Santo con amor, eso tiene que producir frutos de amor para con el prójimo. Dijo el apóstol Juan que la evidencia de que amamos a Dios es que amamos al prójimo. Mire, para resumir lo que leímos antes allá en esos versículos de Amós, se denuncia la inclemencia, la guerra despiadada, el comercio de esclavos, la negación del amor fraternal, es decir, eran hombres sin afecto natural, el robo, la rapiña, el rencor, el maltrato, abuso y asesinato de los más débiles, y la sevicia, llegando incluso a quemar los huesos de un muerto. Esta denuncia de Amós se parece mucho a la que Pablo levanta contra toda la humanidad en Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32. Leámoslo. Y es que, habiendo predicado Romanos durante 3 años y medio acá en esta iglesia, los 3 primeros capítulos de Romanos es una radiografía del pecado. Y lo que he encontrado yo es que Amós nos provee la misma radiografía del pecado, pero nos lo provee más gráficamente. Mire cómo Pablo dice lo mismo que Amós. Romanos 1, 28 al 32, leo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. ¿Lo notaron? Hay una semejanza entre la denuncia de Amós y la denuncia de Pablo. Solo que en Amós, como ya hemos dicho repetidas veces, la descripción está en vivo y en directo. Por lo tanto, es más penetrante. Ejemplo, si Pablo nos dijo desleales, entonces Amós nos cuenta cómo Edom rompió el pacto de hermanos. Y eso es más gráfico, ¿no? No lo pone ahí. Claramente. Si Pablo dice fornicación, Amós nos dice que el padre y el hijo se acostaron con la misma mujer. Más gráfico, ¿no? ¿Ven la fuerza entonces del Antiguo Testamento y la manera de expresarse de los profetas? ¿Cómo puede penetrar más claro en nuestra mente? Pero el punto es este, queridos hermanos. Pablo o Amós, toda la Biblia nos da la descripción del ser humano sin ningún sentimiento de piedad o compasión por el prójimo. Ese es el cuadro que tenemos acá. El hombre descrito en estos pasajes ha perdido todo sentido de su propia humanidad y de la humanidad del otro. Encontramos al hombre contra el hombre, dignos descendientes de Caín. ¿Recuerdan a Caín? Dice Génesis: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Qué respuesta? La de Caín. Este es el hombre contra el hombre. Un escritor latino lo describió con la frase homo hominis lupus. Lobo es el hombre para el hombre. Y la amplió de la siguiente manera: lobo es el hombre para el hombre y no hombre, cuando desconoce quién es el otro. Qué terrible realidad, ¿no? El hombre lobo que devora a los hombres.
Caín ignoró la responsabilidad por la vida de su propio hermano. Esa pregunta que Dios le hizo a Caín, ¿dónde está tu hermano?, debe resonar en nuestros oídos, ¿o no? Esa pregunta no fue solo para Caín, es para cada ser humano, fue para las naciones de la época de Amós. Entre líneas, lo que Amós les está preguntando a ellos es: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho con tu hermano? Damasco, ¿qué hiciste contra tu hermano? Amón, ¿qué hiciste contra tu hermano? Edom, ¿qué hiciste contra tu hermano? Pero esa es la pregunta que Dios entonces nos hace a nosotros hoy. ¿Dónde está tu hermano? Parafraseándola, ¿qué has hecho tú con tu hermano? No hay forma de evadir el peso de esta pregunta introspectiva, hermanos. Pues cada uno de nosotros, somos responsables por el otro. Somos guardas de nuestro hermano o prójimo, como queramos llamarlo. Dios nos hizo responsables de eso, al ser todos una misma raza. Recordemos entonces aquella parábola que contó nuestro Señor Jesucristo en Lucas 10, 29 al 37. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Buena pregunta, ¿no? Somos guarda de nuestro hermano, y tal vez te está preguntando: ¿quién es mi hermano? El de sangre, sí. El hijo de mi madre. Bueno, veamos qué responde Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. El hombre contra el hombre. Se levanta el hombre contra el hombre. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. El religioso, el que supuestamente conoce a Dios y tiene una relación con Dios, ¿qué hace con su prójimo? ¿Quién fue peor, el que lo golpeó o el que pasó de largo? Asimismo, un levita, o sea, los que ayudaban a los sacerdotes en el templo, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Y dónde está tu hermano?, pregunta a Dios. ¿Quién es tu prójimo? Pero un samaritano, de esos que está acusando a Amós acá. Los samaritanos son esos israelitas que Amós está acusando acá. Alguien que para la época de Jesús eran los más odiados, porque habían negado toda la religión bíblica. Pero un samaritano, nosotros diríamos un hombre impío, como canta Marcos Vidal, poniéndole música a esta parábola. Un desgreñado por ahí pasó, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Desde la vista humana, si usted ve un sacerdote, un levita y un desgreñado, un samaritano, usted diría: ¿quién está más cerca de Dios? Los que estamos acá, no es que estamos en el culto, estamos escuchando la palabra de Dios. Bueno, la pregunta de Jesús es esta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Este hombre le preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y ahora Jesús pregunta: ¿quién fue prójimo? ¿Quién se comportó como prójimo? No me preguntes quién es tu prójimo. Pregúntate si tú estás comportándote como prójimo con tus semejantes. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Fácil. Fácil, ¿no? Claro, Jesús le envía a hacer eso para que él encuentre su propio pecado y su propio fracaso. Volviendo a nuestro texto de Amós, también notamos que el castigo en todos los casos, a excepción de Israel, es el fuego divino.
Si uno lee atentamente Amós 1 y 2, capítulo 1 y 2, notamos que hay una semejanza en cada uno de esos pronunciamientos de Amós. Tiene una misma forma. Amós simplemente repite una fórmula y le cambia nombre, pecado y el juicio particular. Pero en todos los casos, siempre el castigo está mencionado en términos del fuego divino. Y es que Dios no puede ser indiferente ante tanta crueldad. Sobre todo porque es una violación de su santa ley. Algunos preguntan hoy en día, ¿pero dónde está Dios? Si hay tanta maldad, mire cuánta maldad hay. Cuánta violación de derechos humanos. Cuántos niños maltratados, cuántas mujeres violadas, cuánta guerra. Preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Están haciendo la pregunta equivocada o no? La pregunta que Dios nos hace es, ¿dónde está tu prójimo? ¿Saben? Nuestra sociedad es hija de la cosmovisión atea, naturalista, materialista que nos vendieron. Nos dijeron que Dios no existe. Nos dijeron que el hombre es producto simplemente de átomos que se juntaron al azar. Nos dijeron que el hombre simplemente es producto de la evolución. Y nos dijeron que en la teoría de la evolución, el que sobrevive es el más fuerte, el más apto. ¿Y no es eso lo que leemos acá en Amós? ¿No es eso lo que vemos en nuestra sociedad? Cada uno sobreviviendo a expensas del otro. Somos hijos de esa cosmovisión atea. Una cosmovisión que quitó a Dios de en medio, y al quitar a Dios en medio entonces le quitó la dignidad propia al ser humano. Si nosotros solo somos átomos que se juntaron por azar, ¿qué responsabilidad tengo con mi prójimo? Si somos solo unos animales evolucionados, entonces la vida humana no vale nada. Pero Dios no puede cerrar sus ojos ante esas cosas, y Dios sí castiga y sí va a enviar un día de juicio por todos estos pecados contra la humanidad. Cuando Amós denuncia los pecados de estas naciones y una a una les dice que el fuego de Dios los va a consumir, supone una conciencia universal de pecado que permite hacer esas denuncias. Es decir, ¿quién tenía la ley de Dios? ¿Damasco? ¿Amón? ¿Tiro? ¿Sidón? Ninguno de ellos habían recibido la ley de Dios, ninguno de ellos tenía el Pentateuco, lo tenía Israel y Judá. Entonces, ¿sobre qué base Amós denuncia esos pecados? ¿Y sobre qué base esas naciones entonces se van a sentir culpables? ¿Sabe sobre qué base? Sobre una conciencia que los acusa. Sobre una conciencia que tiene grabada la ley de Dios en su corazón. Y es que el hombre no necesita ser religioso, el hombre no necesita conocer la palabra de Dios para saber que está actuando mal. Nuestra sociedad, por más que ha huido a una moralidad absoluta, no puede. Tiene que haber algunos mandamientos mínimos, ¿o no? Nuestras legislaciones reconocen el robo, el asesinato, etc. Eso simplemente muestra que todo hombre tiene eso ahí en su conciencia. La imagen de Dios en el hombre. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, eso hace que entonces nosotros entendamos la dignidad que tiene el otro. Como Santiago nos dice, no puede ser que yo con la misma lengua bendiga a Dios y maldiga al hombre, que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero esa misma imagen de Dios impresa en el ser humano denuncia nuestro pecado. Y no importa qué tanto una persona tenga cauterizada su conciencia, esa conciencia todavía le señala, estás haciendo mal. Lo que pasa es que nosotros siempre buscamos callarla. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo dotó con una gloria única y puso su ley en su corazón. Y aunque la caída de Adán en pecado distorsionó esa imagen, definitivamente no la borró.
Pero además, algo que sale a la luz y que está implícito en estas denuncias de Amós contra las naciones paganas es el hecho de que Jehová es el Dios de todas las naciones. ¿Cómo era el asunto en esa época? Cada nación tenía su Dios. Damasco tenía un Dios, Amón tenía un Dios, Moab tenía otro Dios, Filistea tenía otros dioses. Jehová era el Dios de Israel y de Judá. Pero ¿sabe qué hace Jehová acá? Sale de los contornos de Israel y va y anuncia juicio a cada una de esas naciones. Entonces Jehová no es un Dios regional. Jehová no es simplemente el Dios de los israelitas. Jehová es el Dios de todas las naciones, es el Dios de todo el mundo. De manera que el rugido que comenzó en Jerusalén, que avanzó hacia Samaria, ahora toma forma de un fuego devastador que va a destruir a todas las naciones. ¿Saben por qué? Porque todos los hombres somos culpables delante de Dios. Y lo único que merecemos es su fuego devastador. Jeremías lo dijo así: todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el polvo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamará, porque Jehová los desechó. ¿A quién describe Jeremías? ¿Sabe a quién? A usted y a mí. A todos los hombres. Pablo lo dijo de esta manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, ya que todos somos pecadores, entonces ya no alcanzamos la meta de la gloria de Dios. Conclusión: el hombre se echó a perder. ¿Lo notan? El hombre se echó a perder. Esa es la triste y cruel realidad. El hombre ya no puede ser reconocido como hombre. Ni siquiera el hombre se reconoce como hombre, ¿o no? ¿No han visto lo que pasa hoy en día? Hombres queriendo tener comportamiento animal. La otra vez veía a un hombre que se cree perro. Y la esposa lo trata como perro, no como diríamos nosotros acá dándole patadas, sino que literalmente le tiene un collar, literalmente le da comida de perro, porque él se cree perro. Y es que nuestra sociedad no ha llegado todavía al colmo de la estupidez. Porque abandonamos a Dios. Cuando abandonamos a Dios perdemos la idea de lo que es ser hombre, ¿o no? Y cuando ya ni siquiera yo sé qué es ser hombre, entonces, ¿cómo voy a respetar al otro? ¿Qué respeto merece el otro? Ninguno. A eso hemos llegado. Aquella gloria original con la que Dios cobijó al hombre ha sido tan deformada que aunque aún quedan rezagos, la oscuridad absorbe cualquier destello restante. ¿Dónde está el hombre? Y podríamos preguntar como Dios le preguntó al primer hombre: ¿dónde está Adán? ¿Dónde está el hombre? Y por increíble que nos parezca, la respuesta a esa pregunta, ¿dónde está el hombre?, nos la dio uno de los hombres más impíos de la tierra. ¿Dónde está el hombre? ¿Sabe quién respondió a esa pregunta? Quizá uno de los hombres más impíos. Un hombre que entregó a la crucifixión al único hombre inocente que vivió sobre la tierra, al único hombre perfecto. Pilato entregó al hombre perfecto, al verdadero hombre lo entregó a la cruz, al hombre inocente. Pero es interesante ver lo que nos dice Juan 19:5. Búsquelo en su Biblia. Juan capítulo 19, versículo 5. Porque lo que nos estamos preguntando es esto: ¿qué pasó con el hombre y dónde está el hombre? ¿Cómo el hombre puede recobrar su identidad humana? Y mire esto, Juan 19:5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura
Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Ecce homo en latín. Así aparece en la Vulgata. He aquí el hombre, ¿lo notaron? Él no dice, he aquí un hombre. No dice, he aquí Jesús, mire, le entregó a Jesús. Dice, he aquí el hombre. Y eso no fue fortuito. Sí, este hombre es muy impío, pero ahí está hablando Dios, a través de este hombre impío. Porque coloca el artículo definido. He aquí el hombre. El hombre. Enfatizando así que ese que está entregando a la crucifixión es el único hombre en todo el sentido de la palabra. ¿Quién es el verdadero y único hombre? Jesucristo. ¿Por qué? Sí, claro, Jesús es el único hombre, porque es el único hombre que no pecó. Claro, Jesús es el hombre, porque es el único hombre que llevó a la plenitud la imagen y semejanza de Dios. El que mira a Jesús ve a Dios, ¿o no? Y claro que Él es el hombre, el único hombre, porque fue el hombre que amó a los otros hombres de manera perfecta y los llama hermanos. Él es ese prójimo que descendió a rescatarnos. No siendo hombre, se hace hombre para rescatarnos de la miseria en la que estamos sumidos. Por esa razón, Jesucristo es el postrer Adán. O mejor deberíamos decir, el Adán original. El hombre original, a cuya imagen estamos siendo conformados. Todos aquellos que fuimos salvos conforme al eterno propósito de Dios. Porque a los que antes conoció, dice Pablo, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Nota lo que está haciendo Dios con todos aquellos que Él ha salvado por medio de la sangre de Cristo? ¿Sabe qué está haciendo Dios? Si usted es hijo de Dios, si usted ha creído en Cristo Jesús, ¿sabe qué está haciendo Dios con usted? Está reconstruyendo su humanidad. Lo está llevando a usted a que recobre esa verdadera identidad humana. ¿Y sabe dónde está esa verdadera identidad? En Jesucristo. Nos está conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y es que solo en Jesús nosotros podemos recobrar nuestra verdadera identidad y humanidad. Así que acudamos a Él, no solo para el perdón de nuestros pecados, sino también para entender y vivir como hombres y mujeres humanos, en todo el sentido de la palabra y de acuerdo al propósito divino. Si tú hoy has entendido y sentido la miseria de tu propio pecado, cuán lejos te ha llevado de Dios, pero también cuán deformado ha dejado esa imagen de Dios, al punto que quizás ni siquiera ya reconoces esa imagen en ti o en el otro. Tengo que decirte que la única manera de recobrar eso es a través de Jesucristo. Pero para nosotros, quienes ya hemos entendido eso, que ya hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, no podemos olvidar esta lección. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? Nos está conformando a la imagen del hombre perfecto, Jesucristo. ¿Y sabe para qué? Para que amemos al prójimo como Jesucristo lo amó. Solo así, solo en Jesucristo, esa imagen que vimos en Amós puede ser revertida. Es la única manera. Solo por medio de Jesucristo. החזק מגן